Bueno, Emma. A ver, les he abierto el tema 6 y 7, que el tema 6 habla sobre el registro contable de las operaciones de tesorería y de personal, y el tema 7 habla sobre el registro contable de la amortización del inmovilizado y de las operaciones de venta de eventos patrimoniales. ¿Vale? Porque nos queda solamente esta clase y la de la semana que viene. Y entonces, pues yo hoy quiero explicar la contabilización de los gastos de personal y las correcciones valorativas del inmovilizado, lo que se denominan amortizaciones. De todas formas, en el anexo este que yo les puse en el tema 4, también viene eso de lo que vamos a hablar. ¿Vale? Y para la semana que viene, pues explicar lo que se llama el cierre y el cálculo del resultado y hacer un supuesto tipo del que puede salir en el examen. Entonces yo te aconsejo que te mires muy bien este anexo del tema 4. Además te mires muy bien también pues todos los ejercicios. ¿Me escuchas? Sí, vamos a ver. Lo que pones ahí de lo del cierre es lo que quiero explicar la semana que viene. Y lo de los importes saldados te refieres a la comprobación de sumas y saldos, el balance de sumas y saldos. Que no lo puedes ver ni oír. ¿A qué te refieres? ¿La grabación que se hizo? Pues qué raro. ¿Y Erika y las demás personas sí lo pueden oír? Bueno, pues lo que dimos el otro día era básicamente lo del IVA. ¿Te refieres a eso? A ver, lo voy a hacer muy rápido. A ver, lo que estuvimos diciendo el otro día era... Buenas tardes, Erika. Lo que estuvimos diciendo el otro día del IVA. ¿A quién me lo estás preguntando, Emma? ¿A mí? ¿O se lo estás preguntando a Erika? Ah, vale. Lo que yo estuve diciendo es que el IVA OLIGIC
es un impuesto que se crea para sí, pero no había audio, pero yo todo lo escribía por el chat, ¿se acuerdan? A ver, el IVA obligatorio es un impuesto indirecto que grava las compras, las ventas, las prestaciones de servicio, básicamente, ¿vale? Obviamente no lo pueden escuchar si no había micrófono, pero repito que todo lo puso por el chat. A ver, entonces, cuando hacemos una compra, o bien nos prestan un servicio, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros soportamos el IVA o IGIC que se nos carga a nosotros en factura. ¿Vale? Mientras que cuando hacemos una venta o prestamos un servicio, ¿vale? Estamos repercutiendo en la otra persona o empresa a la cual vendemos ¿vale? Entonces, cuando compramos o recibimos un servicio, soportamos la cuota de IGIC o IVA que nos corresponda, mientras que cuando nosotros vendemos o prestamos un servicio, estamos repercutiendo, se lo estamos repercutiendo a otra persona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínense, esto siempre imagínense que, por ejemplo, nosotros hacemos una compra de mercadería, ¿vale? Entonces, la compra de mercadería sería en la cuenta 600, compra, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, compramos 1000 sacos de papas a 10 euros cada uno. Pues entonces serían 10.000 euros, ¿vale? Entonces, imagínense que nosotros pagamos eso mediante banco. ¿Vale? Buenas tardes, Moneida. Entonces, además de lo que nos cobran por la misma compra, por la comprar los sacos de papa, resulta que por esa compra, como nosotros hacemos no, es decir, pedimos una compra, entonces la persona a la cual compramos nos tiene que grabar con un porcentaje del impuesto, que es el IVA boliviano, que es un impuesto que grava, en este caso, pues, las compras. ¿Vale? Entonces, como nosotros estamos comprando, estamos soportando ese impuesto, por lo tanto, tenemos que llevar debajo justamente, en la 472, Hacienda Pública, en este caso, IVA repercutido, ¿vale? Pues tendríamos que hacer si fuera un 7%, ¿vale? Pues sería el 7% de 10.000, ¿vale? Entonces, el 7% de 10.000 pues sería
si no me he equivocado, 70 euros. ¿Vale? Entonces, lo que tendríamos que pagar por banco no sería 10.000, sino sería 10.070. Ahí no, puse 100.000. ¿Vale? Entonces, esto por una compra. Siempre que compramos, siempre que el impuesto sea recuperable de la hacienda pública, pues nosotros que tenemos que poner esa cuantía del impuesto en una cuenta aparte. Que en el caso de, perdón, esto es soportado. En el caso de compras, sería hacienda pública, IVA soportado. Si, por ejemplo, nosotros nos prestan un servicio, es decir, que, por ejemplo, una agencia de publicidad hace una campaña de publicidad para nuestra empresa, esa empresa publicitaria nos está prestando un servicio. Pues entonces aquí tendríamos que poner la cuenta de gasto que correspondiera, que si no recuerdo mal es publicidad y propaganda, ¿vale? Aquí tendríamos que poner el IVA soportado que correspondería. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Eso lo recordáis? Vale, pues imagínense que ahora en vez de una compra hacemos una venta. ¿Vale? Pues vendemos mercadería. Pues entonces tendríamos que poner por la derecha, en la cuenta de venta de mercadería, en la 700, pues imagínense que también cobramos por banco, ¿vale? Imagínense que vendemos 500 sacos de papa, ¿vale? Pues por 12 euros cada uno, ¿vale? Entonces, 500 por 12 nos da 6. ¿Vale? Esto es lo que haría en la cuenta de venta. Pero resulta que en la cuenta de banco nosotros no ingresamos 6.000, ingresamos más porque tenemos que ingresar el importe de la venta más, en este caso como vendemos, tenemos que repercutir ese impuesto, en este caso el IVA o el IGI, a la empresa a la cual la vendemos o a la persona, ¿vale? Pues entonces tenemos que poner 477, ¿vale? Sería aquí Hacienda Pública, IVA repercutido, ¿vale? Y entonces, si cogemos el 7% de 6.000, sería 42 euros. Que juntamente con los 6.000 sería 6.000 con 42 euros. Vale, pues tendríamos hecho el asiento de una venta con IVA repercutido. A ver, de todas formas, Erika, a ver, lo del email, lo que tienes que hacer también es ponerlo en imagen de alta calidad. A ver. Es decir, a ver,
Tienes que ponerlo así y tienes que ponerlo en HD. De todas formas, claro, como fue por el chat, pues también tienes razón de que es un poco difícil de ver. De todas formas, a ver. De todas formas, tienes que volver entonces, Erika, a leerte esto. ¿Lo ves? Tienes que irte al anexo otra vez del tema 4 y leerte esto que pone todo aquí. ¿Y no lo entiendes? Entonces, ¿qué quieres? Aparte de la cuenta 219, será la 129. La 219. Esa. ¿Sí quieres pasar esa cuenta? Vale, lo que haré, les pondré entonces un ejercicio de compras y ventas de mercaderías con la variación de existencia para que vean cómo se hace. Si se lo pongo a todo el mundo, colgado en la plataforma. Vale. A ver, ¿dónde estábamos? Ah, sí, en esto. Vale, entonces imagínense que durante un trimestre, pues resulta que se han hecho estas dos operaciones. ¿Vale? Entonces, al finalizar un trimestre, depende de la empresa. Hay empresas que, como son medianas y pequeñas, solamente se liquida este impuesto, el IVA o el IGIC, cada trimestre. Sin embargo, si son grandes empresas, se realiza una liquidación mensualmente. ¿Vale? Entonces, al finalizar el trimestre, si fuera una pequeña o mediana empresa, ¿vale? Imagínense que esto ha sido en el primer trimestre de 2013, pues esto sería a 31 de marzo de 2013, ¿vale? Tenemos que liquidar el impuesto. Es decir, hay que ver si se le tiene que pagar o si Hacienda nos tiene que devolver por ese impuesto. Entonces, ¿cómo es la forma para hacerlo? Simplemente tienen que poner por un lado lo que hemos soportado de IVA o IGIC. ¿Vale? En este caso, nosotros hemos soportado y hemos tenido que asumir un coste por las compras de ¿cuánto? De 70, ¿no? 70 euros. ¿Vale? Y por otro lado, hemos repercutido en los clientes una cantidad de IVA que aquí aparece que son, ay, se me olvidó esto, 42 euros. ¿Lo ven o no?
el repercutido, vamos a poner lo mismo. €42. Entonces, en este caso, el IVA soportado es mayor que el IVA repercutido. ¿Lo ven o no? ¿Sí o no? Por una cantidad de €28. Diferencia, €28. ¿Vale? Entonces, al finalizar el trimestre, nosotros tenemos que hacer un asiento de ajuste para liquidar el impuesto. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es cerrar esta cuenta y llevar la diferencia a una cuenta, a otra cuenta que vamos a ver cuál es. Entonces, ¿cómo podemos cerrar esta cuenta? Imaginen que ustedes ya han hecho, yo no he hecho nada aquí en el libro mayor, pero ustedes tienen que hacer las anotaciones del mayor como siempre. ¿Vale? Entonces, ¿cómo cerramos esta cuenta que pone HP IVA soportado? Pues la llevamos por el otro lado, ¿vale? Que es la 472. ¿Vale? Por un total de 70. Y por el otro lado, tenemos que poner la 477, Hacienda Pública, IVA repercutido. ¿Vale? Por un valor de 42. Entonces, como vemos, este asiento tiene por un lado 70 y por otro lado 42. Entonces, obviamente siempre todos los asientos tienen que estar cuadrados. Entonces, para estar cuadrado, ¿qué pasa aquí? Tenemos que poner alguna cantidad por ¿dónde? ¿Por el debe o por el haber? Por el debe, exactamente. Entonces, resulta que en este caso hemos soportado más, es decir, hemos tenido que pagar más por IVA que lo que nosotros hemos repercutido por IVA. Entonces, en este caso, la Hacienda Pública nos tiene que devolver la diferencia entre lo que soportamos y lo que repercutimos, que en este caso era 28 euros. Pues entonces, en el plan hay una cuenta que pone 4700, Hacienda Pública, IVA, no, Hacienda Pública, deudora por IVA. Y aquí ponemos los 28 que nos faltaban. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la Hacienda Pública nos va a tener que devolver dinero correspondiente a la diferencia entre lo que es repercutir y lo que soporté. ¿Lo ven o no? Pues este sería el asiento contable de liquidación, en este caso, en el caso de que hemos soportado más de lo que hemos repercutido. Pues, ustedes imagínense que en vez de una compra, pues hubieran tenido 5 compras. Pues simplemente, al llegar al finalizar el trimestre, lo que tienen que sumar son todas las cantidades de esta cuenta. Y luego, sumar todas las cantidades de los IVA repercutidos y ver la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo con el caso contrario. Imagínense que hemos comprado, pues yo qué sé, 600 sacos, no, o 400 sacos a 10 euros cada uno. Pues eso sería 4.000 euros y el 7% de 4.000
es 28 euros. Pues aquí diría 4.028. Y luego imaginen que hemos vendido 2.000 sacos a 20 euros. ¿Vale? No, vamos a venderlo un poquito más caro. 2.000 sacos a 25 euros. ¿Vale? Pues eso sería 2.000 sacos a 25 euros, pues sería 50 euros. ¿Vale? Hallamos el 7%. Y nos sale 350 euros. Si iríamos aquí, 350 euros. Con lo cual nos quedan 50.350. A ver, que no me haya equivocado. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? Que hemos soportado 28 euros de IVA o de IGI, porque resulta que hemos vendido, hemos comprado por 4.000, pero resulta que hemos vendido por 50.000, ¿vale? Con lo cual nos sale un IVA repercutido de 350. Con lo cual, en este caso, ¿qué está pasando? Vamos a ponerlo esto otra vez aquí. Que hemos repercutido más IVA del que hemos soportado. Vamos a ver cómo cambiaría en este caso la situación. Vale, hemos soportado 28 y hemos repercutido 350, con lo cual 350 menos 28 nos hace 322. Y en este caso, el IVA soportado es menor que el IVA repercutido. Por lo tanto, tenemos que dar a la Hacienda Pública la diferencia. Que en este caso era 322. ¿Lo veis o no? Entonces, vamos a tener que hacer ahora el mismo asiento de ajuste al finalizar el trimestre. Es decir, tenemos que cerrar esta cuenta. Pues la ponemos por allá. 472. Hacienda Pública, IVA soportado. ¿Vale? Por un total de 28 euros. Y por aquí tenemos que poner la 477. A ver. 477. Sí. La 477 por el debe. Hacienda Pública, IVA repercutido. Vale, por 350. Como veis ahora, para poder cerrar este asiento, tenemos que poner por aquí, por el haber en este caso, una cuenta que recoja cuál es esa deuda. ¿Vale? Entonces, tenemos que irnos al plan, otra vez al subgrupo 47, ¿vale?
Entonces vemos en la 4750 como pone Hacienda Pública acreedora por IVA. ¿Vale? Y aquí ponemos estos 322 de diferencia, que es lo que tenemos que liquidar a la Hacienda. Y ya está. No hay que hacer nada más que eso. Es decir, al finalizar el trimestre o el mes, pues coger todos los IVA soportados o los insoportados, sumarlos. Coger todos los IVA repercutidos o irrepercutidos y sumarlos. Cerrar la cuenta de Hacienda Pública IVA repercutido y Hacienda Pública IVA o IGI soportado, y la diferencia lo llevamos a una de esas dos cuentas, o a la 4750, si hemos repercutido más de lo que hemos soportado por el haber, o bien a la 4700, si hemos soportado más de lo que hemos repercutido por el debe. Pues ya está, no hay nada más. ¿Entendido o no? Obviamente así, si solamente hay uno, parece fácil, pero tengan mucho cuidado cuando tengan muchas compras y muchas ventas, pues tendrán que acudir al mayor de compras y ventas para saber, al mayor de compras y ventas no, al mayor de IVA soportado y al mayor de IVA repercutido, para ver cuál es la cantidad que ustedes tienen que saldar. Y la diferencia entre esas dos sumas, entre la suma de todos los soportados y todo lo repercutido, es decir, ustedes tendrán hecho un mayor, que ponga esto, y a lo mejor si han hecho 5 compras, pues a lo mejor pueden tener esto, 100, 20, 50 y 70 y 85. Y luego tendrán otra cuenta que a lo mejor puede tener esto, 58, 67 y 125. Pues entonces ustedes tendrán que coger, sumar todo esto y cerrar por aquí. En este caso sería 85 más 70 más 50 más 20 más 100. 325. Y para cerrarla tendrían que poner el 325 por aquí. ¿Vale? Y luego por allá, el IVA repercutido tendrían 58 más 67 más 125. 250 por aquí. Entonces, en este caso, fíjense cómo hemos soportado, es decir, para cerrar esta cuenta, pues tendrían que hacer el asiento poniendo el IVA soportado por la derecha. Y para cerrar el IVA repercutido tendrían que poner esta cantidad por el debe. ¿Veis cómo aquí hay una diferencia? 325 menos 250 da 75. En este caso, como hemos soportado más de lo que repercutimos, pues tendremos que poner la 470 por aquí. 470, Hacienda Pública. 4700, Hacienda Pública, deudora por IVA. ¿Vale? Y poner esta diferencia. Perdón. Aquí la diferencia que nos sale, que es 75. Por eso ustedes cuando estén en el examen, pues tendrán que hacer esta operación y esta, para luego poder hacer este asiento. ¿Vale? Pero esto al finalizar el trimestre, si eres una empresa como la que vamos a hacer aquí, siempre al finalizar el trimestre, o mensualmente si es una gran empresa. ¿Vale? Pues nada, eso es lo que el otro día les intenté explicar de la problemática de la imposición indirecta. Esto es lo más básico de todo. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que les voy a explicar hoy
A ver. Lo tenemos en, a ver, lo tenemos aquí, que pone gastos de personal. ¿Lo veis aquí? En el exceso del tema 4, pero yo les he abierto el manual del tema 6. Les he abierto el manual del tema 6 y del tema 7 para que lo miren. Pero lo que quería explicarles era la problemática de los gastos de personal, que lo tenemos aquí. ¿Veis? Contabilización de las operaciones de personal. Yo sé que con ustedes, con Beatriz, pues están viendo cosas de personal, ¿no? Habrán visto cosas de nómina y cosas de documentos de cotización, ¿sí o no? Vale, pues entonces vamos a ver ahora de manera sencilla cómo podemos contabilizar de una manera sencilla pues las principales operaciones relacionadas con el personal. ¿Vale? Para eso tenemos que recordar algunos conceptos básicos que supongo que a lo mejor pues, a ustedes les suenan, como por ejemplo es el del importe bruto del salario, lo que se llaman las deducciones, es decir, las cotizaciones a la seguridad social, el importe líquido o neto, ¿les suena? Las retenciones a la seguridad social y las retenciones por el IRPF. ¿Les suena o no? El IRPF es el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Vale? Entonces, vamos a leer aquí lo que pone. ¿Estáis todas ubicadas en el tema 7? Concretamente en los gastos de personal. Vale. Aquí les habla de documentos sobre las operaciones de personal. Los recibos de salario, que son las nóminas. Los documentos justificativos del pago de las nóminas. Y lo que se llaman los boletines de cotización a la seguridad social. Lo que se denominan TC1 y TC2. ¿Vale? Entonces recordad que las empresas están obligadas a detraer del salario bruto de los trabajadores unas cantidades que por un lado van a lo que se denominan cotizaciones a la seguridad social y por otro lado son los pagos a cuenta del IRPF del ejercicio siguiente. ¿Vale? Estos ingresos del IRPF se hacen en un modelo que se denomina el modelo 110. ¿Vale? Para que les suene. Entonces, ¿qué cuentas se utilizan cuando nosotros vamos a hacer unas operaciones relacionadas con el personal? Aquí les ponen las más principales. Por un lado, sueldos y salarios. Veis que es la cuenta 640, por lo tanto es una cuenta de gasto. ¿Vale? Y veis que pone que dice que esta cuenta recoge las remuneraciones brutas, el importe bruto de una nómina. ¿Vale? Es decir, yo os he puesto además en este tema un ejercicio en el cual aparece en uno de los puntos una nómina como esta. Abrir el PDF. ¿Vale? Entonces, esta es la parte que nos interesa para llevar a cabo la contabilización. Y veis que pone aquí total de vengado. Pues el total de vengado recoge la totalidad de los emolumentos que el trabajador o trabajadora recibe por su trabajo. En este caso, este trabajador o trabajadora solamente recibe emolumentos por dos conceptos. Uno que se denomina salario base
Aquí tiene una cantidad de 700 y por otro concepto que se denomina quebranto de moneda. Un quebranto de moneda, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es un quebranto de moneda? ¿Sí o no? Es más sí, y Erika lo sabe o no. O no contesta. Yuhu. Vale. Pues el quebranto de moneda simplemente es un plus que se le da a trabajadores o trabajadores que trabajan con mucho efectivo, por ejemplo, los cajeros o cajeras de un supermercado, y que es como un plus que se le pone para en el caso de que tengan que cuadrar la caja, pues en el caso de que les descuadre, pues ponen ese dinero de ese plus que se le da. Pues eso básicamente un quebranto de moneda. ¿Vale? Entonces, en este caso, el importe bruto es esto. El total de vengado, que en este caso son 8,55. ¿Vale? Otra cosa es luego lo que se cobra líquido, que es lo que pone aquí abajo el líquido total a percibir, que en este caso es 800, porque lo que se le usa al trabajador por todos los conceptos de su trabajo son 55 euros. ¿Vale? Entonces, en la cuenta 600, pues está metido dentro del PDF que tiene el ejercicio. Verás, Erika, que te pone aquí contabilización de gastos de personal en el tema 6. Si abres ese PDF, dentro del PDF, dentro del ejercicio, está insertado esta pantalla, que es la nómina, que es un ejemplo de nómina. ¿Vale? Pues tienes que abrir el PDF para poder verlo. Entonces, indemnizaciones. La 641 registra las cantidades que se entregan al personal con motivo de un daño o perjuicio. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, podemos poner las indemnizaciones por despido. Luego la 642 es la seguridad social a cargo de la empresa, para recoger el importe de la cuota que la empresa debe pagar a la seguridad social por sus trabajadores. ¿Vale? Recuerden que también cuando un trabajador trabaja en una empresa, el empresario, tanto el empresario como el trabajador, deben cotizar a la seguridad social, ¿vale? Pero que la cuota total que se paga por un trabajador, hay una parte que es la cuota patronal, que es la parte que tiene que pagar el empresario por ese trabajador, más lo que se denomina la cuota obrera, que es lo que se le detrae a este trabajador en las cotizaciones. En este caso, ¿veis cómo en este caso, en esta nómina se le detrae un total de, por aportaciones al trabajador a la seguridad social y recaudación conjunta, 40 euros. ¿Lo veis? Bueno. Luego veis que pone otros gastos sociales. Esta cuenta recoge los gastos de naturaleza social realizados a favor de sus empleados, como pueden ser subvenciones a economatos y comedores, becas de estudio, servicios de transporte y primas por contrato de seguro. ¿Vale? Y luego están las cuentas que recogen las deudas con la seguridad social y con la hacienda pública. ¿Vale? Aquí hemos recogido cuentas de gastos y ahora vamos a ver aquellas cuentas que nos van a ser necesarias para recoger las deudas. Y entonces, básicamente tenemos la 476, que es organismo de la seguridad social a acreedores, la 475, hacienda pública acreedora por conceptos fiscales, y en este caso dentro de ahí la 4751. Y luego hay otras dos cuentas que podemos utilizar, que son la 460, que son anticipos de remuneraciones. Es cuando nosotros, por ejemplo, le damos un anticipo a un trabajador a cuenta de su salario.
Pues lo recogeríamos dentro de la 460 y luego dentro de la 465 es cuando la empresa pues deja de ver una parte o la totalidad de sus salarios a sus trabajadores. ¿Vale? Entonces, vámonos aquí y vemos, por ejemplo, imagínense que es un asiento en el cual la empresa anticipa a un trabajador una cantidad como adelanto de su paga y lo paga en efectivo. ¿Vale? Pues nosotros lo que tenemos que hacer es, cogemos la 460, anticipo de remuneraciones. ¿Por qué ponemos esta cuenta y la ponemos por el debe? ¿Por qué? Porque resulta que a nosotros anticiparle un dinero al trabajador, lo que el trabajador está construyendo con nosotros es una deuda y por lo tanto nosotros tenemos un derecho de cobro. Recuerdan que siempre los incrementos de derechos, ¿por dónde iban? Por el debe de las cuentas, ¿sí o no? ¿Lo recuerdan o no? Por eso ponemos, esto es como una cuenta de clientes, pero para trabajadores. Si nosotros le concedemos un anticipo a un trabajador, por eso le quedaríamos 460, anticipo de remuneraciones a una cuenta del subgrupo 57, ¿vale? Que la más sencilla es la 570, pero podría ser, por ejemplo, también ser una 752, le pagamos por banco, ¿vale? Y luego, al finalizar el mes, ¿vale? Cuando la empresa tiene que pagar a sus trabajadores, ¿vale? Pues vamos a tener que hacer este asiento, el que ustedes ven aquí. Por un lado, cogemos la 640, sueldos y salarios por el debe, por el importe bruto, ¿vale? Ponemos la cuenta 642, seguridad social a cargo de la empresa, por el importe, por la cantidad de dinero que tiene que pagar el empresario por el trabajador, por todos los trabajadores o trabajadoras que tenga. Y luego, por el haber, pues tenemos que poner una u otras cuentas en función de las circunstancias que se den. Lo más normal es que, por ejemplo, si la empresa paga directamente por banco, pues cogeríamos a 572 banco por el importe líquido, no por el importe bruto, por el importe líquido lo pondríamos aquí y luego cogeríamos la cuenta 476 organismo de la seguridad social, acreedores, por la totalidad de cotizaciones, tanto del empresario como del trabajador, que se tienen que dar a la seguridad social. Y por otro lado, a la 4751, Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas, por la totalidad del dinero que se le ha retenido a los trabajadores y trabajadoras por las retenciones por el IRPF. Vale, pues habría que hacer este asiento. Si se han pagado anticipos, cuando llega el final del mes, pues la empresa lo que tiene que hacer es cobrarle de la nómina del trabajador el anticipo que anteriormente el trabajador se le había dado. Por eso aparece aquí por el haber. ¿Lo ven o no? Una cosa importante, como pone aquí, es que el importe registrado en la cuenta 476 tiene que coincidir con el importe de la cantidad que se debe pagar en el boletín TC1 para ingresar el dinero en la seguridad social. ¿Le suena lo del boletín TC1? Recordad que hay dos boletines, el TC2 que es lo que se denomina relación nominal de trabajadores y el TC1 que recoge las cantidades que hay que pagar tanto por parte del empresario como del trabajador. ¿Vale? Pues lo que va a haber aquí en la 476 tiene que coincidir con lo que aparece en el boletín TC1. ¿Vale? Aquí luego lo que se nos pone en el punto 3 de las nóminas es que en el caso de que no se pague la nómina a algún trabajador. Entonces, aquí en vez de haber una cuenta en su grupo 57, pues lo que tendríamos que poner es esta cuenta, la 465, remuneraciones pendientes de pago. Y cuando se produzca el pago, pues se cancela esta cuenta que al principio iba por el haber, se pone por el debe. Y se abona la cuenta del subgrupo 57 que corresponda. ¿Vale?
¿Sí? ¿No? Luego, los pagos a la seguridad social se hacen en el mes siguiente al pago de las nóminas. Es decir, si por ejemplo nosotros hicimos este asiento de pago de las nóminas, pues a 31 de enero, en el mes siguiente, en febrero, nosotros tenemos que, veis que aquí hay una cuenta que pone Organismo de la Seguridad Social Acreedores. Pues cuando en el mes siguiente de febrero nosotros pagáramos las aportaciones a la Seguridad Social, pues tendríamos que dar de baja a esta cuenta, la 476, por el debe, y abonarla con una cuenta del subgrupo 57, la 572. ¿Lo veis o no? Y lo mismo con la Hacienda Pública. Cuando se abonen a Hacienda las retenciones practicadas por IRPF, tenemos que cargar la cuenta de 4751 que hayamos abierto por el haber por aquí, con abono a la cuenta 572 de banco. ¿Lo veis o no? ¿Sí? Vale. Pues entonces ahora lo que vamos a hacer es practicar un poquito algunos de los asientos que hay aquí, que tenemos en este ejercicio. Entonces, es necesario que para el examen tienen que saberse los asientos. Es decir, solamente van a poder traer el cuadro de cuentas. Eso sí se lo voy a dejar. Pero no pueden traer ni asientos, pueden traer si quieren incluso plantilla, en el cual, por ejemplo, vengan hechas las T, por ejemplo. Recuerden que el examen lo vamos a tener que hacer en papel. Lo podemos ver en el ordenador. ¿El qué? ¿El plan? No, no. Bájate, tienes que traerlo uno físicamente. Tienes que traer uno físicamente, Eric. De acuerdo de cuentas, exacto. Todo lo vamos a hacer en papel. No vamos a ver el ordenador para nada. ¿Vale? Pero es fácil. Tú pones en el... No, no hace falta que lo compres, Erika. A ver, te vas aquí y pones cuadro cuenta PGC 2007, por ejemplo, PDF. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, te vas aquí y yo veo una aquí. ¿Lo ves? O sea que no hace falta ni siquiera que te gastes el dinero. Búscalo en internet, pero tiene que ser del Plan General Contable del 2007, ¿vale? Porque si pones PGS solo, te puede salir a lo mejor alguno más antiguo y entonces puede que haya cuentas que no salen. Ten cuidado con eso. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunas de las cosas que ponen ahí. Punto 1, por ejemplo. Dice, se entregan 100 euros en efectivo a un empleado de la empresa como anticipo del mes. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Vamos a borrar esto de aquí, a borrar esto de aquí, a borrar esto de aquí. ¿Vale? Entonces pondría asiento número 1. ¿Vale? Si no me pone en el examen los días, pues yo pongo los números. Aquí pone anticipo del mes y se le paga en efectivo. ¿Vale? Entonces esto es claramente un anticipo. Pues sería anticipo de remuneraciones. ¿Vale? Y entonces pondría A
Si es en efectivo, pues es caja 570 y la anticipo de remuneraciones es la 460, ¿vale? Por un importe de 100. ¿Vale? Muy sencillo, ¿no? Como es un anticipo, pues nosotros ahora tenemos un derecho de cobro y le pagamos por caja, ¿vale? Entonces seguimos. Dice, se paga en efectivo la nómina del empleado anterior, siendo el importe bruto de 1.200 euros, de los que se deduce un 5% por seguridad social, un 8% de IRPF y el anticipo. Del líquido resultante quedan pendientes de pago 50 euros por déficit de liquidez en la empresa. Pues nada, pues vamos a ver cómo sería esto. Aquí dice que el importe bruto es de 1.200. A ver, ser consciente de una cosa. Y una cosa muy importante. ¿Recuerdan lo que es el principio del devengo? ¿Les suena? ¿Moreiva te suena? ¿Y qué nos dice el principio del devengo? Esto es uno de los principios contables más importantes. ¿Qué es el principio del devengo? El principio del devengo nos viene a decir que independientemente de cuándo se cobren o paguen, es decir, independientemente de cuándo se cobre un ingreso o de cuándo se pague un gasto, nosotros tenemos que imputar los gastos e ingresos al periodo que sea. ¿Vale? Eso es lo que nos viene a decir el principio del devengo, que una cosa es cuando se produce el gasto e ingreso y otra cosa es cuando se paga o se cobra ese gasto o ingreso. ¿Vale? En este caso, nosotros vemos que la nómina, pues en este caso nos pone el mes que es, se genera en un mes determinado, ¿vale? Pero otra cosa va a ser cuando se pague. En este caso, vamos a ver que hay una parte que se va a quedar pendiente de pago, ¿vale? Entonces, tenemos que ver, por un lado, la cuenta 640, sueldos y salarios. A ver, yo no voy a hacer las anotaciones en el mayor, pero recuerden que tienen que seguir haciéndolas ustedes, porque en el examen pues la van a necesitar, ¿vale? Aunque yo no las haga, recuerden que siempre se deben hacer aquí, ¿vale? Bueno, sueldos y salarios, recuerden que yo les dije que era el importe bruto, ¿vale? El importe bruto de 1.200 euros, pues eso lo pongo aquí, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos que poner aquí también? Tenemos que poner algo en este caso, a ver si nos lo dice. Nos dice, se paga el importe bruto de los que se usan 5% por seguridad social. Aquí no nos dice nada. ¿Cuál es la cuota de seguridad social que se le está pagando, que se le carga, que tiene a cargo a la empresa? Como no nos pone nada, pues no ponemos nada. Entonces, tenemos que poner A. Y ahora, nos dice que se le paga en efectivo, ¿no? Se paga en efectivo la nómina, vale. Entonces, tenemos la cuenta de caja, la 570. Luego nos dice que se deduce un 5% de seguridad social, ¿vale? Entonces, ese 5% de deducción es sobre el importe bruto. Entonces, tenemos que poner organismo, seguridad social a acreedores, que es la cuenta 476, pues
el 5% de 1.200, y si no me equivoco es 60. Luego, nos dice, se le retiene un 8% del IRPF. Pues tenemos que coger aquí a Hacienda Pública, ¿vale? Acreedora por retenciones practicadas. A ver, no confundan, por favor, las retenciones de la Seguridad Social con las retenciones de la Hacienda Pública. Las retenciones de la Hacienda Pública siempre van a ser IRPF, ¿vale? Mientras que las retenciones de la Seguridad Social van a ser organismos de seguridad social acreedores. ¿Vale? Pues entonces, en este caso, pues sería el 8% de 1.200. Esta es la cuenta 4751, que sería 96 euros. ¿Vale? Entonces, seguidamente nos dicen que esto es la nómina del trabajador que anteriormente nos había pedido el anticipo. Con lo cual, como llega a final de mes, lo que hacemos es cobrárselo. Entonces tenemos que cerrar la cuenta del anticipo, que en este caso es la cuenta 460. ¿Vale? Y eran 100. Resulta que además la empresa pues no puede pagar la totalidad de la nómina de este señor. Entonces tenemos que poner que hay parte, que en este caso son 50 euros, que la empresa todavía le debe al trabajador. Por lo tanto se tiene que poner por el haber porque es una mayor obligación de pago. Entonces sería 50. ¿Vale? Y ya no queda nada más. Entonces, ¿qué es el líquido que tenemos que pagarle al trabajador? Pues en este caso, la fórmula para hacerlo es muy fácil. Tenemos que coger lo que suma el debe, que era 1.200, y restarle todas las cantidades que hemos puesto por el haber. Que en este caso, pues son 60, 96, 100 y 50. Entonces, si no me he equivocado, nos quedaría que lo que se le tendría que pagar el líquido al trabajador, pues serían 894. ¿Lo veis? ¿Habéis visto cómo he hecho el asiento? ¿Habéis comprendido todos los conceptos? Moneda sí y el resto sí. Bueno, pues entonces tenemos más abajo, en el punto 12, pues sí, habrá que hacer ejercicio. Entonces por eso yo he puesto estos puntos aquí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, fijaros. Punto 3. Dice, la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente a la nómina anterior asciende a 220 euros. Entonces, aquí recordad que yo dije que aquí había en la cuenta 642, aquí se tenía que poner cuál era la Seguridad Social que estaba a cargo de la empresa. Entonces tenemos que poner aquí en el asiento 3, o punto 3, la 642, Seguridad Social a cargo de la empresa. Esto es lo que se denomina la cuota patronal. Y entonces, ahora resulta que se lo tenemos que pagar a la Seguridad Social, pero resulta que todavía no se lo vamos a pagar porque
Una cosa es cuando se contabiliza y otra cosa es cuando se paga. Entonces ponemos organismo de seguridad social, acreedores, ¿vale? Y la deuda era de 220 euros, ¿no? La cuenta, la 476, 220. Y ponemos para el debe, 220 también. ¿Lo veis o no? Entonces, aquí está recogido, en este que hemos hecho antes, lo que tenía que retenerse el trabajador por seguridad social de su nómina. Y aquí está recogido el cargo que tiene que soportar la empresa por la seguridad social de ese trabajador. Que esto no aparece en la nómina, aparece solamente en el TC1, mientras que en el TC1 aparece la suma del 60 más 220. Sin embargo, esto es lo que aparece en la nómina del trabajador, que se le deduce, que es lo que aparecería aquí en total de aportaciones. ¿Sí o no? ¿Lo habéis pillado? Bueno, pues entonces tenéis estos puntos que os he puesto en este ejercicio para que practiquéis. Si tenéis alguna duda durante la semana, pues me la hacéis llegar para responderla sobre la marcha cuando yo la vea, o bien la semana que viene solucionarla. ¿Vale? Yuju, yuju. ¿Qué día es el examen? Pues el día 9 de diciembre. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la otra problemática que quiero explicar hoy? Que es también muy común y que es muy necesaria. No, todavía no la tengo. A lo largo de esta semana ya se las pongo, Eric. A ver, esto es lo que está aquí en este tema. Luego, a ver, en el otro tema, aparece lo que se denomina el registro contable de la amortización del inmovilizado y del deterioro de valor de los elementos patrimoniales. ¿Vale? Nosotros dijimos al principio del curso que en toda empresa existen una serie de elementos patrimoniales que se agrupan en masa, ¿lo recordáis? Estaba el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. ¿Lo recordáis? En el balance. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora de los elementos de activo fijo, ¿vale? O lo que se dan a llamar pues el activo no corriente, ¿vale? Recordemos que todos los elementos de activo fijo son todos aquellos elementos que, digamos que para recordarlos rápidamente, son todos aquellos elementos que se pueden tocar y palpar, que tú lo puedes ver físicamente. Aunque había una parte de elementos de activo fijo que eran los elementos de activo fijo intangibles, ¿vale? Que no se veían, pero que también existen, ¿vale? Pero nosotros vamos a centrar en el inmovilizado, en lo que podemos ver, ¿vale? Entonces, todos esos elementos de activo fijo, con el paso del tiempo y con el uso, sufren lo que se denomina una depreciación. Es decir, tú, por ejemplo, compras un coche hoy y resulta que pagas un dinero por él y es un coche nuevo y resulta que tú lo vas a vender la semana que viene y aunque solamente haya pasado una semana ya el coche ya no va a tener el mismo valor.
¿vale? Porque todos los elementos de activo fijo, o bien por el uso, o bien por el paso del tiempo, o bien también incluso a través de lo que se denomina la obsolescencia técnica o tecnológica, sufren una pérdida de valor, ¿vale? Es decir, no van a valer lo mismo que valían al principio, ¿vale? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que recoger de una manera contable esa depreciación que sufren esos elementos, ¿vale? Y entonces, el reflejo contable de la depreciación es lo que se denomina amortización. ¿Vale? La amortización simplemente es el reflejo contable de la depreciación que sufren los elementos de activo fijo. ¿Ok? Vale. Entonces, aquí les habla pues el concepto y función de la amortización, ¿vale? Estoy en el tema 7 y te habla del envejecimiento funcional, que es el desgaste o envejecimiento que sufre un bien por su valor a lo largo del tiempo, la obsolescencia o envejecimiento económico, que es la disminución de valor que se origina por la aparición en el mercado de otros bienes técnicamente más perfectos, ¿vale? Esto, por ejemplo, puede aparecer mucho, por ejemplo, con los ordenadores, ¿vale? Y entonces una cosa importante es que esta pérdida de valor, esta amortización supone un gasto, y este gasto lo tiene que soportar la empresa, ¿vale? Sin embargo, este gasto nunca se va a ver reflejado en una salida de dinero, sino que ese gasto refleja que cuando llegue ese elemento patrimonial al final de lo que se denomina su vida útil, pues lo que habrá que hacer es volver a comprar un elemento nuevo. Es decir, todos los elementos de activo fijo tienen una cosa que se denomina su vida útil. Y que eso viene medido por cuestiones técnicas. Es decir, cuando una máquina o un elemento se diseña, se le dice, pues mira, pues esta máquina, tal como está diseñada con estos componentes y con estos materiales, pues nosotros le estimamos una vida útil, por ejemplo, de 10 años o de 25 años. Es decir, a nosotros eso no nos viene ni nos va. Es decir, nosotros no, ni aquí vamos a meternos cuál puede ser la vida útil de los distintos elementos, sino que eso es una cosa que nos va a venir ya dada. Yo ya les voy a dar el dato de cuál va a ser la vida útil esperada de los elementos de activo fijo que tengan que amortizar. ¿Entienden o no? Entonces, lo que me interesa a mí, ¿cómo vamos a calcular la amortización? ¿Vale? Entonces, existen diversas formas. Entonces, aquí las vemos. ¿De qué pone? Los métodos son método de cuota fija o amortización lineal, método de cuotas variables, amortización en función de la actividad desarrollada por el elemento patrimonial, amortización constante sobre el valor pendiente de amortizar y método de números dígitos. ¿Vale? Yo simplemente le voy a pedir la forma más sencilla, ¿vale? Que es la que pone aquí. Método de cuotas fijas o amortización lineal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que básicamente nosotros vamos a suponer, aunque a veces no es un supuesto muy adecuado, de que los elementos fijos que tengamos en nuestra empresa se van a depreciar todos los años la misma cantidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos una máquina que nos ha costado 10.000 euros
¿vale? Y queremos estimado una vida útil de 25 años, ¿vale? Pues para nosotros saber cuánto nosotros se va a depreciar cada año y suponemos que le vamos a aplicar, que aplicamos el método de amortización lineal o constante, ¿vale? Pues nosotros lo que tenemos que hacer en este caso es muy simple. Dividimos 10.000 entre 25, ¿vale? 10.000 entre 25 es 400 euros. 400 euros año, ¿vale? Entonces estos 400 euros son el gasto de amortización que va a tener que soportar la empresa por esta máquina, con estas condiciones, ¿vale? También, a lo mejor, también yo les puedo dar el dato que en vez de darles la cantidad y darles el número de años de vida útil, yo les puedo decir que el valor, es decir, esta cantidad de amortización siempre se calcula sobre el importe que nos costó ese elemento o bien sobre el coste de producción que nos costó hacer ese elemento. Yo, por ejemplo, también les puedo decir que este elemento se deprecia un 10% cada año. Con lo cual, ustedes simplemente pues tienen que hacer 10.000 por el 0,1. Vale, pues 10.000 por 0,1 nos da 1.000. 1.000 euros se depreciaría 1.000 por 0,1, 10.000, perdón, por 0,1, 2 más 1.000. Entonces aquí claramente vemos cuánto es la vida útil de esta máquina. En este caso sería 10 años, porque al finalizar el año 10 resulta que esta máquina ya no tiene valor ninguno. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no? Entonces vamos a coger este ejemplo. Esta máquina que tiene un valor de 10.000 euros, le estiman una vida útil de 25 años y se deprecia, por lo tanto, 400 euros cada año. Entonces, las amortizaciones se hacen siempre al final del ejercicio, es decir, cuando ustedes tengan que hacer un supuesto, pues las amortizaciones siempre lo tienen que hacer al final del ejercicio, antes de calcular pérdida y ganancia, ¿vale? Entonces, imagínense que esto lo compramos, esta máquina la compramos a 1 de enero de 2013, ¿vale? Llega el 31 de diciembre del 2013 y tenemos que cerrar la contabilidad y tenemos que calcular el gasto de amortización de esta máquina. Entonces, aquí vemos que en este año, en el año 2013, por lo tanto, se habrá depreciado esta máquina según este método. ¿Cuántos euros? Pues 400, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, yo les pregunto ahora, ¿cuál será el valor contable que tendrá en esta contabilidad esta máquina? ¿Seguirá teniendo 10.000 de valor contable o ahora tendrá menos? Si se ha depreciado 400. ¿Entienden lo que le estoy preguntando? Es decir, nuestra máquina se deprecia 400 euros al año. Al principio del año valía 10.000 contablemente, pero resulta que a lo largo del año se ha ido depreciando hasta 400. Pues resulta que ahora nuestra máquina, al 31 de diciembre del 2013, no valdrá 10.000 euros de una manera contable, valdrá 10.000 menos 400, valdrá 9.600 euros. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que nosotros si quisiéramos luego vender la máquina,
pues este valor contable nos va a dar una medida de lo que podemos perder o ganar en su venta. ¿Lo ven o no? Pues yo, por ejemplo, en el examen les puedo pedir hacer una cosa de esta también. Les puedo pedir que me hagan un cuadro de amortización. Es decir, un cuadro sería algo así como esto. Les pongo año, gasto de amortización, gasto acumulado de amortización. Y al final le pongo valor contable. Valor contable también a veces puede que algunas veces lo vean como el valor neto. ¿Vale? Entonces, si yo les digo esto, en este caso, pues empezaría año 1, gasto de amortización, 400. Gasto acumulado de amortización, 400. Valor contable, pues sería 10.000 menos 400, 9.600. Pues esto sería un cuadro de amortización de un elemento de activo fijo desde un punto de vista contable. Seguimos. Año 2, pues sería gasto de amortización, como es un sistema de amortización lineal constante, se supone que todos los años vamos a sufrir el mismo gasto de amortización. Tendríamos otra vez 400. ¿Vale? Pero ahora resulta que el gasto acumulado ya no es de 400 solo, sino es 400 del año anterior más 400 de este, pues sería 800 euros. ¿Lo veis? Y luego el valor que tiene contable ya no es 9.600, sería 9.600 menos 400, pues sería 9.200. Si quieren pongan aquí valor contable al final del año para que no se equivoquen. Vale, ahora seguimos. Año 3. Gasto de amortización el mismo, 400 euros. Gasto acumulado, pues serían 1.200 euros. Valor contable al finalizar el año, pues sería 8.400 euros. Año 4. Gasto de amortización, 400 euros. Gasto acumulado, 1.600 euros. Valor contable al finalizar el periodo, pues sería 8.000. Seguimos. Año 5, gasto de amortización constante 400, valor acumulado 2.000 y valor contable al finalizar el periodo, ¿vale? Pues sería, no, me estoy equivocando. A ver, no, estoy bien, sí. Sería 7.800 euros. No es 7.600, es 7.800. A ver, no, sí, tienes razón, Erika, 7.600. ¿Vale? Pues esto es un simple cuadro de amortización contable, en el cual nosotros vemos qué es lo que se deprecia cada periodo, cuál es el gasto acumulado que hay y cuál es el valor, lo que se denomina el valor contable o valor neto contable. ¿Vale? Esto es contable o también llamado VNC, valor neto contable, al finalizar ese periodo. El resto de periodos, así hasta 25, pues sería lo mismo. ¿Lo veis? Bueno, difícil. Vale. Pues entonces, nos vamos aquí a la identificación de las cuotas, en este caso de las cuentas, y nos vamos aquí.
Vamos aquí a este asiento y vemos que al finalizar cada periodo tenemos que ver qué tipo de activo fijo es, si es inmovilizado intangible, si son inversiones inmobiliarias o bien si es inmovilizado material. Si yo, por ejemplo, en el examen les pongo que la empresa pues tiene una furgoneta, ¿vale? Imagínense que tenemos una furgoneta. Compramos el 1 de enero del 2003, ¿vale? Esa furgoneta, cogemos la cuenta de elementos de transporte, que es una cuenta del subgrupo 21, ¿no? En este caso, 218. 218, si quieren pueden poner furgoneta o elementos de transporte, ¿vale? Imaginen que nos han cobrado 5.000, ¿vale? Aquí podríamos poner en la compra, pues si es una compra, pues también el IGIC o el IVA, ¿vale? Entonces, y lo hemos pagado por banco. ¿Vale? Y entonces era 5.000. Imagínense que tenemos IVA también, vamos a hacerlo con IVA. Entonces, nos vamos a la 472, ¿vale? Hacienda Pública, IVA soportado por un 7%, pues sería 35 euros, si no 5.000 por 0,007. 35 euros, ¿vale? A ver, si no me estoy... No. Buenas tardes, Guasimara. A ver, me estoy equivocando en una cosa. Estaba poniendo un 0 de más. Entonces es 0,07 por 5.000. 350. ¿Vale? Entonces tenemos que poner aquí 350. ¿Y cómo vamos? Pues estamos en el tema 7. Vete al tema 7 que lo he abierto. Amortización del inmovilizado. ¿Vale? Tema 7. Estamos haciendo un ejemplo. Entonces, aquí tendríamos que poner en banco 572, 5.350. ¿Vale? El manual del tema 7. Lo tienes en la plataforma abierta. Entonces, este es el valor que tenemos sobre el cual vamos a tener que amortizar. Imagínense que amortizamos todos los años, pues, un 5% lineal. ¿Vale? Entonces llegaría, lo tendrían que hacer a 31 de diciembre, 31 del 01 del 2013, ¿vale? Entonces, por aquí vamos a tener que recoger una cuenta de gasto que nos recoja ese gasto que tiene que sufrir la empresa en ese periodo por la amortización del inmovilizado, ¿vale? Entonces, nos vamos al grupo 6 y tenemos que buscar la cuenta de inmovilizado, que lo tenemos de gasto, que es esta, 681. Pero vamos al subgrupo 68. Ves que pone dotaciones para amortizaciones y ves que pone 681 amortización del inmovilizado material. Ponemos 681 y podemos poner aquí amortización, buena, elementos de transporte. En este caso que solamente tenemos uno. Vale, 681, dijimos que era un 5%, ¿no? Vale. Y entonces tenemos que poner por el haber esta cuenta que ustedes ven aquí.
la 281. Bueno, vamos al subgrupo 28, 281. Ves que pone amortización acumulada de construcciones, amortización acumulada de instalaciones técnicas. Vemos que en la 2818, vemos que pone amortización acumulada de elementos de transporte. ¿Lo veis? Pues, amortización acumulada de elementos de transporte. La 2818. ¿Vale? Y ponemos aquí, pues era el 5%, 5 dividido entre 100 por 5.250. Quiere decir que cada año este elemento, esta furgoneta, se deprecia 250 euros. Entonces, llega el 2014. Y entonces, a 31 de diciembre, esto no es 31 de enero, esto es 31 de diciembre. A 31 de diciembre del 2014, vale, tendríamos que volver a hacer el mismo asiento de arriba, otra vez. 681, 250, amortización, elementos de transporte. Y ves que pone AA. Cuando pone amortización acumulada, quiere decir que aquí, en esta cuenta, se va a ver reflejado esta amortización acumulada, que es lo que tenemos aquí. ¿Ves que pone gasto acumulado? Pues en esta cuenta vamos a ir acumulando este gasto acumulado que tenemos de amortización. Va a decir cuánto se ha depreciado hasta un determinado periodo, pues ese elemento. Entonces, 2818, tenemos que poner otra vez 250. 250 por el haber y 250 por el debe. A 31 de diciembre del 2015, tendríamos que hacer otra vez este asiento 681, amortización, elementos de transporte, ¿vale? Por el debe 250, perdón, a amortización acumulada, elementos de transporte. Por la cuenta 2818, 250. Y así hasta que llegue el final de la vida de este elemento. Vale, no me acuerdo si dije que eran 10 años o algo así. ¿Lo veis o no? Entonces, yo puedo decir en el examen que obviamente tendréis que hacer este asiento al final del periodo de gasto de amortización, pero yo os puedo decir que me digáis cuál es el valor neto contable o el valor contable que tiene el elemento, por ejemplo, a 31 de diciembre del 2015. Pues entonces, vosotras que tendríais que hacer, coger el valor original, 5.000, y restarle, en este caso hemos sufrido 3 amortizaciones, ¿no? Tenemos que hacer 3 por 250. Nos quedaría 5.000 menos 750. Nos quedaría 4.250 euros. Entonces, este es nuestro valor neto contable a 31 de diciembre del 2015. ¿Lo veis o no? Entonces, la cuenta de amortización acumulada
ves que aparecería que en el año 1, en el 2013 se depreció 250, en el 2014 250, en el 2015 250, con lo cual al finalizar el 2015, en conjunto ese elemento se ha depreciado 750 euros. ¿Lo veis o no? Entonces, entendido esto, y para ir terminando, cuando el elemento llega al final de su vida útil, lo que empezamos a hablar arriba, que la vida útil viene medida por cuestiones técnicas, generalmente los elementos, a pesar de que han terminado su vida útil, siempre tienen como un valor por el cual, digamos, que aunque el bien ya no sirve, pues tiene lo que se denomina un valor residual. ¿Suena eso? Aunque ustedes, por ejemplo, tengan un coche y ese coche ya no les sirva, ustedes, por ejemplo, lo pueden llevar a la chatarrería y a lo mejor en la chatarrería, pues a lo mejor le dan 100 euros por él. O a lo mejor le dan 200. Aunque el elemento ya haya finalizado su vida útil. ¿Vale? Entonces, el valor residual es el valor de valor que le queda al elemento después de finalizar su vida útil. Pues entonces, aquí nosotros nos hemos supuesto en los ejemplos anteriores de que los elementos no tienen un valor residual. Pero si yo les dijera, imagínense, una empresa tiene una máquina, ¿vale? Que cuesta 10.000 euros, que se le estima una vida útil de 10 años y su valor residual será de 100 euros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando llegue los 10 años, todavía la máquina valdría 100 euros. Entonces, ¿cómo ya haríamos estas cuotas de amortización que nosotros tenemos aquí, que nosotros hicimos aquí? Para que ustedes puedan hacer este cuadro y puedan hacer los asientos. Esto que estamos viendo aquí. Pues muy bien. La fórmula, aunque se le pone ahí también en el manual, se les pone, a ver, aquí, ¿lo veis? ¿Veis que pone cuota de amortización es igual a la base dividido entre n? Que es un paréntesis, valor de adquisición menos valor residual dividido entre los años de vida útil. Pues entonces simplemente lo que van a tener que hacer diferente es, si hay un supuesto en el que aparece esto, es ¿cuál es la cuota de amortización que tengo que soportar para este elemento con estos datos? Pues tendríamos 10.000, ¿vale? Menos el valor residual, ¿vale? Dividido entre el número de años, que en este caso era 10, si no recuerdo mal. Por lo tanto, cogemos 10.000 menos 100 dividido entre 10. Con lo cual este elemento se deprecia 990 euros cada año. Y esto es lo que tendríamos que llevar de gasto de amortización por este elemento al año. Es decir, al finalizar el periodo, cada uno de estos asientos de gasto de amortización, en el caso de que fuera un elemento de transporte, pues la 681, pero si es una máquina, pues sería la cuenta, también sería aquí una inmovilización material, pero si por ejemplo hay elementos de transporte, pues podríamos coger 6811 para elementos de transporte y 6812
para amortización, elementos, maquinaria. ¿Vale? Y aquí pondremos los 990. Y luego por el otro lado, pues pondríamos, esta era la 281, pues pondríamos 2818 puse. A ver, 2818 para elementos de transporte, pero aquí tenemos la 2813 para amortización acumulada de maquinaria. Elementos, no, amortización acumulada de maquinaria. Vale, y pondríamos los 990. O sea que tendréis que desglosar, obviamente poner tantas cuentas de amortización, tantas cuentas de gastos de amortización, como tantas cuentas de amortización acumulada, como elementos patrimoniales de activos fijos diferentes haya. Pero siempre es haciendo el mismo asiento. Cuenta de gasto a cuenta de amortización acumulada. Por las cantidades que sean, que en función de lo que te dé, según la cuota de amortización constante que nosotros hayamos calculado en función de los datos que yo les dé. ¿Lo veis o no? ¿Lo habéis entendido más o menos? Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta para esto es básicamente saber hallar las cuotas con esa fórmula, esta fórmula de esta. La fórmula la tenéis aquí. Esta, valor de adquisición menos valor residual dividido entre los años de vida útil. Luego saber hacer el asiento este, que simplemente es la cuenta de gasto a la cuenta de amortización acumulada, por los importes que hayáis calculado en base a esa fórmula, y luego, pues en todo caso, saber hacer este cuadro de amortización que hemos hecho, de forma que en cualquier momento podamos saber cuánto llevamos gastado de amortización y cuál es el valor neto contable que en cada momento el elemento tiene. ¿Vale? Bueno, pues la semana que viene, como es la última clase, pues entonces lo que haremos será como una especie de... Explicaré cómo se hace un cálculo de resultados y un cierre, muy sencillito, ¿vale? Y después pues haremos un supuesto resumen de todo lo que hemos visto para que ustedes vean cómo será el supuesto de examen. Y entonces pues ahí pues intentaremos resolver pues todas las dudas que tengáis sobre la problemática de variación de existencia, de compras y ventas, de la problemática de la imposición indirecta, de la problemática de efectos, de la problemática de gastos de personal, de la problemática de amortización, de los asientos de apertura, ¿vale? Por lo tanto, pues lean bien estos 7 temas y sobre todo, pues leanse también el anexo 4 que les trae pues los ejercicios, mírense lo de gastos de personal, este supuesto que les he puesto en el tema 6 de personal, y mírenlo y háganlo, y mírense todos estos ejercicios que hay aquí en el anexo del punto 4. Vale. Para que veis que aquí tenemos un cuadro de amortización, ¿lo veis aquí? Ejemplo, se adquiere una maquinaria por valor de 250.000 euros.
Se estima que su vida útil es de 4 años y su valor residual es de 5.000. La cuota de amortización será tanto y el cuadro de amortización lo tenéis aquí. ¿Lo veis? Pues entonces miraros eso. Para si tenéis dudas, pues me las digáis durante la semana o la semana que viene. Lo ideal es que sea durante la semana. ¿Vale? Pues nada, gente, si no tenéis nada más, pues yo voy a cerrar esto para que ya se pueda poner Beatriz, ¿vale? Pues nada, buenas noches y nada, hasta la semana que viene. No, no me olvido poner lo de la mercadería y la variación de existencia. Pues venga, hasta luego.